Las palabras del ministro de Cultura, don Jorge Semprún, arremetiendo contra el señor Capmany y contra otros medios de la prensa, provocaron respuestas y análisis de importantes directores de periódicos. Don Joaquín Estefanía, el director del País, publicó un artículo en defensa de las palabras del señor Semprún, y en cambio, el director del Independiente, don Pablo Sebastián, publicó un artículo en contra. Atentos. En marzo de 1990, continuaba la polvareda mediática levantada por los ataques a la prensa del ministro socialista don Jorge Semprún. Aunque la mayoría de medios le criticó, el director del diario El País, don Joaquín Estefanía, se posicionó a favor del político y publicó un artículo el 19 de marzo secundando las tesis del ministro. El ministro aportó el ejemplo de quien todos los días da lecciones de democracia desde su columna con la misma vehemencia que en el régimen anterior reclamaba la represión contra los demócratas en la clandestinidad. Esto es una referencia, obviamente, a don Jaime Capmany, columnista de ABC. A veces los que más gritan son los que firmaron la primera página de El Alcázar el día que murió Franco. Se refiere a don Emilio Romero, aunque se confunden, no fue en El Alcázar, fue en el diario Arriba. O los que escribieron páginas inolvidables de la historia universal de la infamia periodística, manipulando el diario de Enrique Ruano, o los periodistas que lincharon moralmente a Dionisio Ridruejo o José Bergamín, o los que aplaudieron el golpe de estado fascista en Chile contra Salvador Allende. Todas estas referencias solo eran aplicables a un periódico, el ABC. Yo pienso que está hablando de Jaime Capmany, quizá en general de lo que podía tratar el ABC. Eso creo recordar que fue porque Jorge Semprún hizo unas declaraciones que a mí me parecieron muy valientes, es decir, y fue terriblemente atacado por la prensa de la derecha, ¿no? Nadie había hablado, nunca se había hablado, era como una especie de tabú, de que nadie hablara un poco de lo que había sido la gente en el pasado. Eso es, y me pareció, es decir, que Jorge Semprún, que es un personaje, en aquel momento mucho más que ahora, que muy poco conocido todavía en España, muy poco valorado, a pesar del currículum que tenía y tal, muy aislado todavía en el Consejo de Ministros, porque venía de fuera. En sus memorias es muy duro con cara, ¿no? Eso es, muy aislado, merecía un apoyo, ¿no? Y ese fue un artículo que escribí el domingo, todavía en un estado, digamos, caliente, ¿no? De todo aquello, cosa que es muy difícil que me ocurra a mí, que soy bastante frío en ese tipo de cosas, pero lo recuerdo vivamente porque además, es decir, es un artículo que recibió mucho apoyo por parte de la redacción. La redacción luego me felicitó por haberlo escrito, ¿no? Como respuesta, el director de ABC, don Luis María Ansón, nada sospechoso de haber sido franquista, respondió: olvida Estefanía en su artículo de ayer al referirse a periodistas que sirvieron al régimen de Franco, a su antecesor en el diario gubernamental. Esta vez la alusión era para don Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa, al que pertenece El País. Por ejemplo, el ABC, que le dedica con cierta asiduidad algunos ataques, ¿no? Insiste el ABC en que usted no ha explicado lo que él llama su pasado fascista. Probablemente la lectura de ese tipo de ataques a veces es la mayor satisfacción que uno puede tener, precisamente por de dónde vienen, pero no es un tema del que me guste mucho hablar. Desde las filas progresistas, el director del periódico El Independiente, don Pablo Sebastián, salió a favor de la prensa y en contra del señor Semprún. Sospecho que cuando el titular de Cultura, Jorge Semprún, afirmó que la prensa es uno de los problemas pendientes de la democracia, el ministro quiso decir en realidad que la prensa crítica es un asunto pendiente del gobierno que hay que eliminar. El ministro de Cultura ha hecho su aportación, abrir un debate contra la prensa con la sana intención de desviar la cuestión de la corrupción. Y para que el proceso a la prensa cuente con todas las garantías jurídicas, el diario El País se presta a ser testigo del fiscal. Desde el comienzo de la democracia, nunca hubo tanta prensa oficial y oficiosa junta. El diario El País, giro total con la OTAN, sordina con el GAL, maltrato al Nobel Español de Literatura, silencio con los privilegios de Canal Plus. Puede ocurrirles aquello que preconiza Maquiavelo para los periodistas controlados. Se pertenecerá a mi partido sin saberlo. Quienes creyeran marchar bajo su propia bandera, están marchando bajo la mía. Un semanario, cuando el periódico empezó como un semanario, el diario El País y sus grandes editorialistas, Javier Pradera y sus amigos de su entorno y tal, nos llamaban mucho porque sentían que un poco le acompañábamos en la información semanal en un centro, digamos, progresista del mundo de la información. Cuando nos convertimos en diario, empezaron a preocuparse porque no solo teníamos buena información, sino que además teníamos magníficos escritores y columnistas. Compramos por primera vez en España todos los derechos editoriales del New York Times, de las grandes columnas del New York Times, desde
desde Gore Vidal, que escribía con nosotros, pues hasta montones de escritores franceses, americanos, ingleses y tal. Y eso los desconcertó mucho porque el diario El País lo que quería era mantener la hegemonía cultural, por decirlo de alguna manera, en el ámbito del centro progresista